Bienvenidos a un nuevo episodio de Asintomático por ILAT Media. Esta noche tengo una conversación con una de las voces más importantes del liberalismo iberoamericano. De nacionalidad argentina, escritora de 4 libros, politóloga, conferencista e internacionalista, es además directora asociada del Centro para Latinoamérica en el Atlas Network de Washington, D.C. y directora de Sociedad Atlas, la que promueve las ideas de Ayn Rand. Antonella Marti está con nosotros. Bienvenida, Antonella, a Asintomático. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Diego? Muchas gracias por la invitación. El placer es mío de estar acá. Comienzo preguntándote, dado que esta entrevista se da en un momento tumultuoso para el Perú, tenemos ya hasta la fecha 7 muertos que han dejado las confrontaciones en diversos puntos del país, sectores que exigen la renuncia de Pedro Castillo. Ya no da para más, está en ebullición el país entero. ¿Cuál es la percepción que tienes de lo que vive nuestro país en este momento? Y también quiero tu análisis, por favor, respecto a cómo es que terminamos con un gobierno, con una agenda, en teoría comunista, porque ese fue el plan original que entregó Perú Libre al Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, fíjate que hay, yo creo, 3 puntos o 3 variables importantes para entender lo que está pasando, o al menos cómo se ve la situación del Perú desde afuera. Primero, el marco de América Latina, en el contexto en el que estamos y el contexto al que llegamos, el contexto al que llegó también Perú. Creo que lo que está pasando hoy en el Perú es algo que, digamos, no es único, sino que se ha visto a lo largo de todos estos modelos o movimientos de lo que podemos enmarcar en ese comienzo del socialismo del siglo XXI, o estos modelos populistas que tienden a medidas y a modelos que avanzan hacia la izquierda, hacia políticas socialistas, comunistas en muchos de los casos, y que se engloban en lo que podemos identificar como ese castrochavismo de base, que es un tema, digamos, que ha perseguido y que ha estado detrás, ¿no?, de toda esta agenda política también a lo largo de América Latina, y ahora lo podemos ver también en el Perú, ¿no? Entonces, desde el lado de América Latina, entender el contexto desde la perspectiva populista o el tinte populista que tiene nuestra región a la hora de entender o de interpretar la forma de gobernanza, la forma de gobierno, que siempre apelamos lamentablemente a tener un Estado grande, ¿no?, y recurrimos a este tipo de mesías. Y yendo también un poco a la última pregunta que vos hacías, ¿no?, que quizás puede ser una tercera o una segunda arista para identificar lo que está pasando hoy en el Perú, digamos, cómo se llega a este tipo de modelo. Creo que la visión está en el modo en que los latinoamericanos comprendemos, interpretamos a la figura del Estado, que generalmente es una figura mesiánica, el salvador, la persona que viene a resolvernos los problemas, y que después entramos en esta configuración de modelos populistas de izquierdas y derechas que básicamente se van llevando a extremos, que es algo que no solo se ve en América Latina, digo, se ve en Iberoamérica, se ve a lo largo de Europa, se ve a lo largo del mundo, ¿no?, estos modelos o estas tendencias de extremos que a fin de cuentas van, digamos, radicalizándose cada vez más y dejan al individuo o al ciudadano por afuera, que es quien más padece estos 2 modelos. Entonces creo que también, digamos, un voto, y es algo que sucedió también en Chile, ¿no? Digamos, porque en Chile también sucede que aparece un rebrote de un modelo de izquierdas. Bueno, claramente porque del otro lado hay también un desencanto respecto de los modelos de derecha, ¿no? Y después, claramente, y yo con esto cierro, ¿no?, pero un aspecto que se ve siempre desde el Perú, desde afuera de Perú, e interpretando lo que pasa en este país, que, digamos, tienen esa condición de, digamos, una especie de institucionalidad donde constantemente están vigilando y controlando, ¿no?, al presidente o a quien está en el poder, lo sacan, digamos, tienen un control, al menos esto es lo que se ve, ¿no?, un control bastante claro, o vigilancia, creo que podría ser la palabra, constante y permanente respecto de la figura presidencial, la figura que enmarca este tipo de políticas y de decisiones, ¿no? Y creo que hoy lo estamos viendo con estas marchas, estas protestas, que también son una respuesta muy tradicional, muy típica de América Latina frente a estos gobiernos populistas y de izquierdas. Sí, ese uso indiscriminado de la figura de la vacancia presidencial se salió un poco de las manos desde el 2016. Ahora, es muy importante para nosotros tu presencia aquí, porque ILAT Media es el canal del Instituto de Libertad y Acción para el Desarrollo que fundamos
con Lucas Gersi, otro gran patriota, otro liberal como yo, pero nace como una reacción a la situación en la que nos vimos el año pasado, y como también una reacción a la falta de asidero que tuvo en la prensa la otra cara de la moneda, el otro discurso que no es el discurso de los que llamamos caviares, el discurso de la izquierda, y así nacimos. Entonces, quiero preguntarte, eh, tú hablas mucho de las máscaras que utilizan los enemigos de la libertad para insertarse en la vía política de los diversos países, desde luego que sucedió aquí. ¿Cuáles son algunas de estas máscaras y si podemos ahondar un poco en ese concepto? Bueno, fíjate que yo creo que una de las posiciones para entender quiénes son estos enemigos de la libertad constantemente son los primeros en llenarse la boca, en hablar de democracia, en hablar de defensa o amor hacia la libertad. Y esto se puede ver tanto en el espectro, digamos, de izquierdas-derechas, ¿no? Digamos, dentro de lo que es de lo que son estos modelos que hemos visto a lo largo de nuestra región, donde no hay y no ha existido tampoco un modelo, un gobierno que sea sano, ¿no? Un gobierno que tenga límites, ¿no? Y no entendemos los ciudadanos que, digamos, que el Estado no está para nosotros constantemente alimentarlo, sino que el Estado está realmente para tener un marco institucional o fijar un marco institucional donde se respete y donde haga que exista una convivencia pacífica dentro de la sociedad, pero donde se marque y donde se delimiten esas tareas o esos roles o las facultades precisamente de las personas que nos gobiernan. Entonces nosotros no, digamos, no trabajamos para el Estado, sino que el Estado tiene que trabajar para nosotros los ciudadanos. Y uno de los puntos es que generalmente esas máscaras con las que aparecen, y esto está sucediendo mucho dentro de lo que se conoce como los populismos de derechas, que generalmente, digamos, con el aspecto de demostrarse o aparecer como anticomunistas, antiizquierda, esconden otro tipo de visión que también es igualmente tóxica para la sociedad, que es un nacionalismo, un nacionalpopulismo que también causa mucho daño. Entonces, cuando, digamos, el ciudadano o el votante se encuentra con esta dicotomía o con estos dos aspectos, o tener que elegir A o B, de a ver de qué me muero, de esta enfermedad o de la otra, digamos, claramente terminamos entrando en un ciclo dentro del cual no se termina más y dentro del cual no salimos más los latinoamericanos, porque terminamos siempre votamos por promesas, votamos al que nos promete más, votamos al que nos promete mejor. Y Pero ese creo que ha sido el gran problema de nuestra región. eso es bien importante, lo que acabas de decir hace un momento, porque al no haber tenido un gobierno propiamente liberal, siempre desde la ignorancia, digamos, acá al menos se usa mucho el término neoliberal, que no existe, por cierto, pero que como si hubiera fracasado. Ya el neoliberalismo fracasó en este país y hay que abrirle la puerta a la extrema izquierda. ¿Consideras que eso pasa en otros lados también? Porque eso es coro, ¿no? En otros países también. Sí. Sí, clarísimo, eso es algo que sucede a lo largo de América Latina. Fíjate que el término neoliberal es también un término que encuentra a la izquierda para ponerle una connotación negativa o peyorativa a la palabra liberal, cuando en realidad si uno va a las políticas o a las medidas que tomaron esos gobiernos supuestamente neoliberales, ¿no? Entre comillas, para estos modelos, según estos modelos de izquierda o socialistas o comunistas que tanto critican ese modelo, digamos, cuando uno ve cuáles fueron las medidas reales, aumento de gasto público, aumento de la deuda, emisión monetaria que genera inflación, digamos, aumento de tamaño del Estado, privatizaciones corruptas que no se hicieron como se tenían que hacer, por ende eso le quita a la privatización el nombre real de privatización y lo podemos pasar a concesiones entre amigos. Entonces, vemos más la presencia de un mercantilismo en ese tipo de medidas que de un liberalismo, ¿no? Que básicamente fue inexistente y que quizás apareció en la palabra o en la teoría o en las promesas apenas, digamos, estaban entrando estos modelos, pero después claramente llevaron a medidas totalmente antiliberales, ¿no? O pro gasto público o pro aumento del tamaño del Estado. Creo que hacer esa distinción es importante porque claramente hoy, a ver, la izquierda asocia el liberalismo a esas políticas mercantilistas. Y después, por otro lado, tenés a personas que asocian al liberalismo a modelos de derechas
que tienen que ver con dictaduras o modelos nacionalistas, nacionalpopulistas, que reniegan de las libertades individuales. Entonces el liberalismo es como que, digamos, queda en el medio como una pelota que está pasándose entre izquierdas y derechas, con la que juegan izquierdas y derechas, y al final termina siendo el perjudicado dentro de un modelo en el que básicamente todavía no lo podemos aplicar, y no lo podemos aplicar porque América Latina carece de las instituciones que, digamos, en las que se ampara el Estado de Derecho, de ponerle límites al Estado, porque podemos tener democracia, pero democracia sin límites al Estado, sin límites a la persona que nos gobierna, sin instituciones claras, sin seguridad jurídica, sin respeto por la propiedad privada, sin libre mercado, sin libertades individuales, no vale de nada, porque esas democracias son las que generalmente en un entorno como este nos llevan a que aparezca un Hugo Chávez o este tipo de modelos que permanecen para siempre en el poder y que después es muy difícil sacarlos una vez que entran. Ahora, hablando de máscaras, como hablábamos hace un momento, porque esto es importante, en este canal nos dirigimos fundamentalmente a los jóvenes. Entonces, para mí es muy importante que los conceptos queden claros y ellos puedan tomar sus propias determinaciones de acuerdo a esto. Pero, por ejemplo, Agustín Laje sostiene que la ideología de género es una de las máscaras más importantes y efectivas políticamente en base a las cuales se ha regido la batalla de la extrema izquierda. ¿Qué es para ti la ideología de género? Y también quisiera analizar el feminismo, en todo caso. Mira, yo no creo que exista una ideología de género, de hecho creo que el género es la máxima expresión de individualismo, creo que estos debates se tienen que dar porque se dan en las sociedades abiertas, en las sociedades libres, donde la gente tiene y los individuos tienen la posibilidad de expresarse y de expresar lo que son y de sentirse lo que, digamos, y expresar la manera en la que se sienten respecto de uno mismo. Creo que el género es una manera precisamente de expresar ese sentimiento que uno tiene y de expresar también cómo uno se identifica, y creo que eso está bien y creo que eso forma parte del individuo. No creo en estos conceptos de ideologías porque no creo que, digamos, las libertades individuales tengan o entren en la materia de ideología, sino que precisamente son libertades individuales y entran en la materia de la libertad, de esa defensa completa de la libertad, y no como proponen algunos de estos personajes, como los que hablábamos recién, que en realidad lo que quieren hacer es volver a unir a la religión con el Estado, ¿no? Y claramente lo vemos en estos procesos donde para ellos los valores principales son la vida, la familia y el matrimonio. Y claramente la familia, pero la familia en el entorno que a ellos les gusta o la familia que prefieren, porque claro, para ellos la familia es padre, madre, hijos, y el matrimonio es hombre, mujer, y la vida es básicamente esa obsesión con las dos vidas, cuando en realidad, fíjate, digamos, todo bien, pero llega un punto en el que claramente los derechos de los niños no les interesan. Y esto, fíjate, lo puedes ver a lo largo de, digamos, todas las denuncias que han existido, incluso de pedofilia a lo largo de la iglesia, incluso, fíjate, en las familias, dentro de las familias. Muchas de esas familias que para estos muchachos son los modelos perfectos que mantienen la idea sana de la sociedad perfecta o el modelo perfecto de sociedad, pero en realidad dentro de muchas de esas familias están pasando cosas muy complicadas, digamos, violencia familiar, violencia de género, que también sucede, pero yendo al caso de los derechos de los niños, ¿quién respeta esos derechos de los niños? El derecho a que un niño pueda educarse libremente sin que un padre le imponga maneras de vivir su vida, sin que un padre le diga cómo tiene que crecer o de qué manera tiene que crecer. Y estas familias muchas veces terminan siendo las grandes constructoras de closets, ¿no? Que también eso termina teniendo un impacto muy, muy grande y muy importante en el desarrollo personal, en las experiencias de esos chicos. O sea, ¿tú consideras que una persona, sea hombre o mujer, puede elegir a partir de ahora yo soy otra cosa y tú me tienes que ver como lo que yo me siento que soy? Es que no hay una responsabilidad hacia la otra persona, vos no tenés por qué, o sea, no es una obligación lo que vos tenés, simplemente tenés que dejar a la persona que se identifique como lo que, digamos, de la manera en la que quiere. O sea, yo creo que los derechos y las libertades de las personas trans tienen que ser completamente respetados. Creo que, digamos, la libertad sexual forma parte de esas libertades individuales, y conforme avanza la sociedad y conforme avanza la cultura y el progreso y la humanidad, claramente entramos en debates que tienen que ver con esas libertades precisamente del individuo, y que van sacando, ¿no? Todas esas capas, ¿no? Podríamos decirlo,
capas de la cebolla, que ha gestado un modelo donde se aplica la religión precisamente al Estado y donde se quiere implementar o aplicar un modelo de vida único. Yo sí creo que si una persona, un hombre, tiene la necesidad de identificarse como mujer o quiere una mujer identificarse como hombre o no quiere identificarse con nada, creo que puede hacerlo completamente. Creo que sí que es así. Creo que no hay por qué controlarlo, limitarle esa libertad a un individuo que siente la necesidad de hacerlo, ¿no? Porque es restringir una libertad que no tenemos por qué restringir, que no nos compete y no nos afecta en nada. Yo siempre pregunto, ¿en qué te afecta que Juan quiera llamarse Juana o que Juana quiera llamarse Juan? ¿En qué te cambia la vida? En nada. Al contrario, eso le está, digamos, es una libertad que esa persona, digamos, siente que necesita o que tiene que expresar y no te está afectando en nada o no está cambiando en nada tu vida, no te está haciendo nada. Entonces, ¿por qué no respetar esa libertad también de las demás personas?